Una de las cosas que más recomiendo si te estás iniciando en la filosofía es, sin duda, comenzar por el principio. Seguramente habrá alguien de vosotros que haya comenzado en la filosofía leyendo a un autor concreto y haya concluido una cosa, que no ha entendido nada. El problema está en que si queremos adentrarnos en la filosofía y querer conocer todo de manera inmediata, solo te diré una cosa: este no es tu campo, amigo. La mayoría de disciplinas tienen un comienzo, y aunque muchos critiquen esto, la filosofía también tiene un comienzo. En este vídeo vamos a explicar cuál fue ese comienzo y vamos a definir las ideas fundamentales de algunos de los filósofos presocráticos. Soy Antón, de Libros por Tiempo, y hoy vas a entender el origen de la filosofía. La filosofía comienza entre el siglo VI y siglo V a.C., y a este grupo de filósofos que dieron comienzo a la filosofía los llamamos filósofos presocráticos. Se les llamó así porque este grupo de filósofos reunían una serie de características comunes y porque verdaderamente la mayoría eran anteriores a Sócrates. Si nos ponemos quisquillosos, la mayoría de ellos, por no decir todos, no se llamarían a sí mismos filósofos, y verdaderamente no todos eran anteriores a Sócrates. Sin embargo, este término fue acuñado más tarde para referirnos a aquellos filósofos que dieron comienzo a la filosofía, es decir, que empezaron a explicar el mundo de manera racional y no mitológica. Una de las cosas más importantes al explicar el origen de la filosofía es la transición del mito al logos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Es que para entender esto debemos comprender una sola cosa: que los antiguos, es decir, las personas de la antigüedad, no pensaban igual que nosotros. Cuando una persona de la antigüedad quería explicar, por ejemplo, el origen del universo o cualquier fenómeno natural concreto, siempre recurrían a los mitos y a seres imaginarios. Por el contrario, con los filósofos presocráticos esto cambió parcialmente, ya que trataron de explicar el mundo de manera racional, es decir, en base a la naturaleza y no en seres imaginarios. Aunque alguno de vosotros no hayáis escuchado este importantísimo concepto como es la transición del mito al logos, se ha explicado millones y millones de veces durante la historia de la filosofía. Sin embargo, pocos han explicado el origen histórico de esta transición. Nos debemos preguntar por qué y cómo en la antigua Grecia y en ese contexto se originó el comienzo de la filosofía. Como ya he dicho, la filosofía comienza entre el siglo VI y V a.C., pero concretamente en una ciudad, Mileto. ¿Pero por qué Mileto? Mileto en aquella época era una próspera colonia comercial jonia que mantenía relaciones con las otras colonias, como por ejemplo las del sur de Italia, Mesopotamia, Egipto o las del Mar Negro. La posición de Mileto era altamente estratégica, ya que por ahí pasaban mucha gente, muchas mercancías y por ello muchas ideas. Eso posibilitó que existiese un contraste de culturas, de tradiciones y que los intelectuales de Mileto cambiasen poco a poco sus ideas de una tradición más local a una más universal. Es normal que una tierra como la Grecia antigua, en un contexto en donde los choques migratorios eran pan de cada día, surgiesen nuevas teorías y también nuevas leyes. No es casualidad que los filósofos más importantes de aquella época fuesen también legisladores, porque del choque migratorio necesitaban crear nuevas leyes y también nuevas perspectivas filosóficas. Por ello, los intelectuales de la época dejaron de pensar en sus tradiciones locales y empezaron a pensar en una tradición universal para facilitar la convivencia entre diferentes culturas. Por ello, poco a poco se fue abandonando el mito, la religión, y se fue optando más por pensamientos racionales. Sin embargo, no podemos pensar que esa transición del mito al logos fuese un cambio de la noche a la mañana. Si observamos la historia de la filosofía, esos dos terrenos, la del mito y la de la razón, mantuvieron caminos paralelos y nunca se quiso sustituir una por la otra. Es decir, no imaginemos a los filósofos presocráticos como aquellos que abandonan la religión y el mito, ni tampoco tenemos que diferenciar radicalmente lo que es el mito y la razón, porque en la antigüedad no existía esa diferencia tan radical como la entendemos hoy en día. Ya entrados en los filósofos presocráticos y en sus pensamientos, hay que entender una cosa antes, y es que una de las cosas más originales que traen los filósofos presocráticos es el pensamiento abstracto. Pero, ¿esto qué quiere decir? Cuando las personas de la antigüedad
querían referirse a cualquier fenómeno o al origen del universo, siempre tendían a dar una explicación concreta de cada situación concreta. Es decir, si había una tormenta, siempre tendían a decir que ha sido un dios concreto. Para explicar el origen del universo, por ejemplo, también tendían a otros seres imaginarios concretos. Sin embargo, con el origen de la filosofía y del pensamiento racional, lo que se quería es aunar, es decir, comprender todo el mundo en base a un principio constitutivo. Esto es lo que llamaban los filósofos presocráticos el arjé, que no quiere decir más que principio. Es verdad que mucho antes de los filósofos presocráticos siempre se ha querido responder a la pregunta de qué es lo que constituye todo o cuál es el principio del universo. Sin embargo, la ruptura que crean estos filósofos es que ya no se tiende a dar una explicación mítica o religiosa o de que un dios ha creado el universo, sino que ya se tiende a cuestiones más racionales o que están en la naturaleza visible. Pero vayamos a lo que dicen los filósofos y así lo entenderemos mejor. Yo he seleccionado 5 filósofos presocráticos porque para mí son los más importantes. Sin embargo, hay muchos y muchos filósofos que conforman este grupo unitario que llamamos filósofos presocráticos. Y sin duda también marcaron a los filósofos posteriores como Platón o Aristóteles. Dicho esto, comencemos por el principio. El primer filósofo importante que hay que resaltar es sin duda Tales de Mileto. El filósofo Tales de Mileto fue un importantísimo sabio de la antigua Grecia. No solo fue importante en la filosofía, sino también en la matemática. Uno de los conceptos fundamentales que se nos ha quedado en la historia de la matemática es el teorema de Tales. Pero, centrándonos en la filosofía, fue el primero que optó por una vía racional para explicar el principio del mundo. Y para Tales, el principio, el arjé, era el agua. Hoy en día sabemos que el agua es muy importante para la vida y en aquella época también lo sabían. Pero Tales fue a más con su explicación. La exposición argumental de Tales es bien simple. Él observó que el agua tenía un ciclo, es decir, como hoy conocemos, que existen 3 estados naturales del agua: líquido, gas y sólido. Tales creía que del líquido pasaba al gas y del gas iba a la tierra y de ahí se filtraba por todos lados y daba vida a todo. Porque también observó que las semillas de las plantas necesitaban agua y nosotros, por ejemplo, también necesitábamos agua. Por si fuera poco, vio esa inmensidad del agua frente a la tierra y concluyó una cosa: que la tierra flotaba encima del agua. Hoy en día sabemos que esto no es cierto, pero la conclusión de Tales de que el agua es muy importante y que es principio de todo no se aleja de la realidad. Sin embargo, la importancia de Tales no es que dijese que el agua fuese constitutivo de todo, sino la tradición que marcó a partir de su pensamiento. Y es que después de este pensador, los diferentes filósofos quisieron dar respuesta al principio constitutivo del mundo de manera racional. Por ejemplo, el segundo filósofo que vamos a explicar hoy es Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto se sale un poco del tiesto, ya que no quiere explicar el principio constitutivo del mundo como un elemento natural, sino como aquello que es indeterminado, aquello que lo gobierna y lo abarca todo. Vuelvo a decir, lo que cree Anaximandro es que los elementos constitutivos como es la tierra, el fuego, el aire o el agua no son suficientes para determinar el mundo. Es decir, no son suficientes para que sean principio del mundo, sino que debe haber algo que sea infinito, inabarcable. Y esto llama Anaximandro to apeiron, que quiere decir lo ilimitado, lo que carece de límites. Sin embargo, los filósofos posteriores quisieron dar otra respuesta, ya que la explicación de Anaximandro era un tanto misteriosa. Por ejemplo, uno de los filósofos más importantes posteriores a Anaximandro fue Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes vio una falla en el pensamiento de Anaximandro, y es que su filosofía misteriosa no se dejó entender entre los otros filósofos. Es decir, ese carácter ilimitado del principio de Anaximandro, para Anaxímenes debía ser un principio material, porque tanto como para Tales o Anaximandro como para Axímenes, el principio debía ser algo relacionado con el cambio. ¿Y qué elemento se puede relacionar con el cambio si no es el aire? Una vez explicados los filósofos más importantes de la escuela de Mileto, vamos a irnos a otra ciudad. Esta es Éfeso, donde aquí residió uno de los filósofos más importantes de estos filósofos presocráticos, que es Heráclito de Éfeso. Y es que la originalidad de Heráclito frente a estos pensadores presocráticos era altamente notable. Y como anécdota, Heráclito
pasó muy desapercibido en la historia de la filosofía hasta el siglo XIX, porque este filósofo era muy radical en su pensamiento, creía que todo estaba en constante cambio. Para Heráclito existía una ley universal en el mundo que él llamaba logos, en la cual las cosas del mundo cambian constantemente. A Heráclito se le atribuye una de las más famosas frases de la historia de la filosofía, y esta es: nunca nos podemos bañar dos veces en el mismo río. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué tiene que ver con su pensamiento de que todo está en constante cambio? La explicación es simple. Tú cuando te metes en el agua del río, el agua pasa constantemente y no es el mismo agua porque se va renovando. Imagínate extrapolarlo a toda la vida, a que todo está en constante cambio y nada es igual y todo el rato cambian las cosas. Como último apunte de Heráclito, este logos, esta ley universal, o este principio constitutivo de todo, se podía representar como el fuego. Porque ¿cuál es el elemento natural que representa mejor el cambio o la destrucción? Por último, uno de los filósofos más importantes de los filósofos presocráticos fue sin duda Parménides de Elea. Este filósofo fue muy importante porque influyó considerablemente a los demás filósofos de las tradiciones posteriores. Sin embargo, fue también importante porque los pensadores posteriores a él tuvieron que resolver sus aporías y sus pensamientos. Siempre se cataloga a Parménides como aquel pensador contrario a Heráclito y a toda la tradición anterior a él. Y es que es verdad que Heráclito y Parménides tienen pensamientos totalmente contrarios. Mientras que para Heráclito el principio es cambio, para Parménides el cambio es una ilusión de nuestros sentidos. Para Parménides el principio constitutivo de todo era el ser perfecto e incorruptible. Para. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que para Parménides lo verdadero es el ser eterno e incorruptible y que encima el cambio es ilusión? ¿Qué? Pues para entender qué está diciendo aquí Parménides, debemos comprender dos conceptos fundamentales. Como hemos dicho, los pensadores de Mileto creían que el principio debía ser cambio. Esto lo catalogaban como el no ser. Para comprender esto, vamos a poner un ejemplo. Por un lado, tenemos la madera. Por otro lado, tenemos la mesa. La madera, como materia prima, se ha utilizado para la creación de la mesa. Entonces, ya es mesa y no es madera. Este no ser, el no es lo que determina el cambio. Pero, para Parménides, esto es una tontería, ya que verdaderamente tenemos dos cosas, la madera y la mesa. Ese no ser es fruto de la ilusión de los sentidos y de nuestra percepción. Otro ejemplo, los seres humanos nacemos de otros seres humanos y no de un no ser o un vacío. Esos contrarios entre no ser y ser eran totalmente imaginarios. Lo que verdaderamente existía para Parménides era el ser, un ser eterno e incorruptible. De ahí se formula a partir de Parménides otra de las famosas frases de la filosofía: el ser es, el no ser no es. Mientras que el ser es lo verdadero, el no ser, es decir, el cambio, no existe, es imposible. Entonces, lo verdaderamente constitutivo de la realidad no puede ser más que un ser unitario, eterno e incorruptible. Porque lo limitado, lo múltiple o lo que cambia no es más que una ilusión de nuestros sentidos. Dicho esto, y para concluir, los presocráticos han sido una pieza fundamental para la historia de la filosofía. Porque no podemos entender la filosofía de Platón o Aristóteles, que son aquellos pensadores que marcan la tradición posterior, sin esa pieza fundamental, sin el origen de la filosofía y sin aquellos filósofos que dieron un paso al frente y quisieron explicar el mundo de manera racional y no mítica.